Buenos días, hermanos. Pues por la gracia de Dios hoy pues me toca venir a exponer un tema y, y este y estar aquí enfrente de ustedes. Ya me puse mi cronómetro para no extenderme demasiado porque es un tema bastante pues no complicado, pero que tiene muchas cosas que entender y que yo mismo al estarlo preparando no le di a final y de pronto tuve que centrarme, ¿no? El tema que hoy Dios puso en el corazón compartirle con ustedes, hermanos, es en dónde van los muertos o dónde están los muertos. El pastor Consejo me hizo acordar de una película que a dónde está el piloto, pero allá dónde están los muertos, ¿no? Y pues antes de ser salvado por la gracia de Dios, pues muchos nos preguntamos a dónde están, o a dónde dónde iremos a parar, o cuál será el final de nuestra existencia. Pues ahora sí, muchos ateos dice que vamos hacia la nada. Entonces, como vamos hacia la nada, pues no tenemos de qué preocuparnos. Podemos vivir nuestras vidas bien o mal. Total, al final de nuestras vidas, pues no habrá consecuencias ni habrá nada, ¿no? También hay unos que son los gnósticos, o sea, algo que tienen conocimiento de Dios, pero a su manera, ¿no? O sea, tienen un Dios a su imagen y semejanza, ¿no? Dice que nosotros nos volveremos luz y volveremos a las estrellas. No sé si lo han escuchado a través de la televisión. Luego tenemos algunos panteístas, ¿no? De los que creen que en todo se encuentra Dios, ¿no? Ellos creen que pues cuando muramos vamos a volver a ser parte del todo, ¿sí? Los budistas, que ahora muchos ven series coreanas y ven cuando hablan acerca de la muerte, ¿no? De que pues que ellos creen que en la reencarnación, ¿no? En que la muerte es solamente el principio de otra vida y que se van a ir repitiendo hasta que lleguen a una madurez espiritual llamado nirvana, ¿no? Así que, pues imagínense la incertidumbre de saber antes de llegar a Cristo y todavía los que no hemos entendido esa parte, a dónde vamos a ir, a dónde estaremos después de este plan existencial, ¿no? Incluso pues en mi tiempo de ser católico practicante, me acuerdo que mucho la enseñanza es el purgatorio, ¿no? O sea, el purgatorio, ahí mueres y vas un tiempo, y ahí vas a estar un buen tiempo hasta purgar todo lo malo que has hecho en esta vida, ¿no? Y después de ese tiempo, pues donde ya te puedes ir al cielo, ya te vas al cielo. Esta es una enseñanza que se llama universalismo. El universalismo toma el versículo que Cristo murió por todos, y el significar todos, o sea, son gente que cree y que no cree. O sea, incluso la gente que no tiene fe, esa también se va a salvar. Eso es la doctrina universalista. Y está ahora sí que en muchas religiones más este tipo de enseñanza, ¿no? Entonces, esta es una pequeña variación. Y por supuesto, siendo aún religioso y de la religión tradicional, pues qué mexicano no podría celebrar el Día de Muertos, ¿no? El 1 y 2 de noviembre, ¿no? La mayoría de la gente católica, incluyendo algunos cristianos, pues de la iglesia relevante, ahora se llama cuando lo identifican, la iglesia ligera, la iglesia buena onda, la iglesia que está a la moda, la iglesia que habla así como, ¿qué onda, chavos? O sea, que está así,
bueno, esa iglesia, la iglesia relevante, esa también celebra el Día de Muertos, ¿no? Hay un artista muy conocido llamado Jesús Adrián Romero, que dice que pues es estar y que es una manera de llegar a la gente, ¿no? Realmente, pues ese es un pensamiento muy humano, porque Dios únicamente dejó su palabra para llegar a Él, ¿sí? La locura del Evangelio. Y entonces, para la gente que no lo entiende, es locura de que, pues yo no forme una fiesta, una forma, bueno, así es que, pues no alejándome del tema, pues también vemos a cristianos celebrando ese día, ¿no? Vistiéndose de muertitos. Y pues algo, ahora sí que hasta una película hay, ¿no? Reciente, en el 2017, salió una película que se llama Coco. ¿Quién no la ha visto, no? ¿Quién no la ha visto, verdad? Hermanos pecadores. A ver. Bueno, si se han dado cuenta que esta película dice que hay una especie de segunda vida, o sea, los muertos están en otro lado, ahí viviendo sus propias vidas, ¿no? Entonces dice que pues pueden vivir en ese mundo mientras la gente lo siga recordando, ¿no? Mientras, que mientras los seres vivos siguen recordándolos con sus ofrendas y sus fotos y eso, esos muertos siguen ahí en vida, ¿no? Pero que dejarán de existir cuando ya nadie los recuerde. Entonces, en esa película, esa es, digamos, la idea que se dio internacionalmente del Día de Muertos, ¿no? O sea, un lugar donde no hay cielo, no hay infierno, no hay Dios, simplemente es un lugar temporal donde, pues, el que tiene fama va a existir y el que no tiene fama, pues dejará de existir, ¿sí? Entonces uno, pues con tantas ideas que hay en el mundo, uno se pregunta, pues entonces, dónde iremos a parar con tanta idea, ¿no? Ajá, ¿a dónde vamos? ¿A dónde iremos como después de morir? Pues gracias a Dios y su palabra que nos enseña y nos deja de esa incertidumbre, porque yo les soy honesto, antes de llegar a Cristo, ahora sí como se decía en términos técnicos, yo me friseaba al pensar de que pues iba a morir y que todos mis esfuerzos y que toda mi familia y que todas las personas a las que yo amaba, pues en qué iba a quedar, en la nada o iba a regresar. Entonces yo, o sea, como decían, me paniqueaba y me quedaba en blanco y ya, a eso era. Pero cuando llegué a la palabra de Dios, empezamos a tomar algo que apunta directamente al corazón del hombre, y es que todos vamos a morir, ¿sí? O sea que aquí estadísticamente, o sea, todos los millones de personas, que por aquí lo anoté, que hasta en el 2022, bueno, lo perdí entre esto, pues ahora sí, estadísticamente 10 de 10 personas va a morir, o sea, nadie se va a salvar, ¿sí? Nadie, todos, ¿sí? Pero la Biblia nos dice por qué vamos a morir, ¿sí? En Génesis 2, del 15 al 17, dice que el Señor puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor le advirtió, si comes de su fruto, dice, bueno, puedes comer libremente del fruto de cualquier huerto, de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás, ¿sí? Esa es una advertencia, ¿sí? ¿Y qué creen que hizo? Bueno, en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3:6. Aquí no sé si ustedes
ustedes habrán notado algo muy interesante, ¿no? ¿Quién fue la primera que comió del árbol? La mujer, ¿sí? Pero ¿a quién se le atribuye el pecado? Al hombre, ¿sí? Entonces, aquí es una enseñanza muy, muy padre que luego esperemos que el pastor nos la enseñe. Pero Dios puso esa, ¿cómo digamos? Potestad, esa responsabilidad al hombre, ¿sí? Y si bien Eva comió de ese fruto y fue engañada para comerlo, el que no fue engañado fue Adán. Adán no comió ese fruto engañado. Él realmente fue el quien pecó en contra de Dios porque sabía que no lo tenía que comer. Entonces la responsabilidad de la cabeza es que Adán fue el que comió y no Eva, o sea, más bien el que pecó en contra de Dios, porque pues Eva pues lo hizo engañada, ¿no? Pero Adán, su responsabilidad era no pecar en contra de Dios. Así por eso dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ahí está, y por el pecado la muerte, ahí estaba, ¿por qué morimos? Así pasó la muerte a todos los hombres, por cuantos todos pecaron, Romanos 5:12. Eso se llama el pecado original o el pecado natural o la naturaleza de pecado. Entonces significa que todos somos pecadores. O sea, eso es indistintamente de que cuando uno en su vida transgrede las leyes de Dios, como no matarás, no mentirás, no robarás, eso es, digamos, el extra que le agregamos a de que somos naturalmente pecadores, ¿sí? Por eso dice, bueno, igual nos dice en Romanos, puse ahí, ¿no? Sí. Bueno, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí? Ahí nos muestra que la paga del pecado es muerte, por eso es que morimos, ¿sí? De manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, ¿sí? Entonces, como decía, todos hemos de morir. Bueno, aquí quiero agregar unas excepciones, ¿no? O sea, dice que todos hemos de morir una sola vez, pero la Biblia también nos muestra quienes no murieron una sola vez, sino 2 veces, físicamente, ¿sí? Un ejemplo de ellos es Enoc y Elías, que dice que Enoc, Génesis 5, 23, 24, Enoc vivió 375 años andando en íntima comunión con Dios, y un día desapareció porque Dios se lo llevó. También Elías, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en torbellino, ¿sí? En Segunda de Reyes 2:11. Todos podemos creer que pues ellos pues no murieron así normalmente, ¿no? Y también podríamos pensar, y he visto a muchos de nuestros hermanos teólogos que dicen que pues es un ejemplo de cómo seremos arrebatados, como los que seremos arrebatados, ¿no? Pero podría decir, pues se fueron con Dios, pero hay un versículo que yo les quisiera compartir, que dice en Juan 3, de 12 al 13, y son de las cosas que le digo al pastor que de pronto me llevan a otro lugar, ¿no? Dice, ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creen si les hablo de cosas celestiales? Y dice, nadie jamás fue al cielo
y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Juan 3, del 12 al 13. Entonces podríamos uno pensar, entonces, ¿dónde fue Enoc y a dónde fue Elías? ¿Sí? Pero pues la Biblia nos muestra y nos va enseñando gradualmente, ¿no? Todos los del Antiguo Testamento pues no tenían mucha referencia acerca de cuál era la vida después de la muerte, pero nosotros sí lo tenemos y es nuestra responsabilidad buscar a través de su palabra a dónde estaremos. Pero bueno, siguiendo con el tema, porque este como que los puse a pensar un poquito igual que yo. Dice que hay en la Biblia gente que también no murió pues una sola vez, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la viuda de Serepta en Primera de Reyes. Esto nada más lo voy a mencionar, si gustan después anotarlo cuando vean la prédica ya guardada y sea compartida. Ahí el profeta Elías resucitó al hijo de la viuda de Serepta. Luego tenemos también al hijo de la Sunamita, que es el profeta Eliseo, que resucitó a su hijo. También tenemos el hombre que resucitó en la tumba de Eliseo, en Segunda de Reyes, ¿no? Y también tenemos el hijo de la viuda de Naín, es quien resucitó en nuestro Señor Jesucristo y que era su único hijo de esta viuda. Luego tenemos a la hija de Jairo, el Señor pues resucitó la hija de este líder. Luego tenemos a Lázaro, que pues fue la tercera persona que el Señor resucitó en su tiempo cuando estuvo aquí, su amigo Lázaro. Y luego tenemos por parte de nuestro propio Señor Jesús los varios santos de Jerusalén en Mateo 27, 50 al 57. Esta es una resurrección masiva, ¿no? Cuando Él nos justificó en la cruz. Esto vamos a ver un poquito adelante para no irnos por otro lado. También tenemos la resurrección de Tabita, ¿no? Que era Dorcas, ¿no? Que era una creyente de la ciudad de Jope. El apóstol Pedro fue quien la resucitó. Eutico es alguien como nosotros jóvenes que nos dormimos en las prédicas y que se cayó, ¿no? Y el apóstol Pablo pues lo resucitó nuevamente. Y la mayor resurrección que tenemos, y por supuesto que es muy distinta a estas resurrecciones, es la de nuestro Señor Jesús, en Marcos 16, del 1 al 8. Esta le decía, lo dejé ahí, pero esta resurrección es muy distinta porque marca las Escrituras, ¿no? Antes y después de Cristo. Pues los acontecimientos son muy distintos en su muerte. Su resurrección es permanente. Él es las primicias. Él es el que resucitó primero, porque todos los demás resucitaron temporalmente. Todos los que vimos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y durante Hechos, ellos volvieron a morir, ¿sí? Pero nuestro Señor Jesús no murió, sino que Él es las primicias de los que durmieran. Primera de Corintios 15, 20. Él es la resurrección que nos justifica, Romanos 4, 25, y nos asegura una vida eterna, que dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14, 19, ¿sí? Bajo esas excepciones bíblicas, todos moriremos una vez, ¿sí? Excepto que pues suceda un milagro y alguien más resucite nuevamente. Pero dentro de la Biblia, todas las personas moriremos una sola vez. Como decía, tenía por aquí la cifra de, somos 7,753 millones de gentes que vivimos en este planeta hasta el 2020. Sí, obviamente agregamos a los que han muerto en la pandemia y los que se han agregado. Como decía, todos ellos moriremos. Así que no importa si todas estas personas son
obreros, si son barrenderos, si son albañiles, o si son doctores, o tienen una maestría en física cuántica. O sea, dice, ricos y pobres, todos igual, moriremos. Me gusta la imagen donde dice la Biblia, dice grandes y pequeños en la Reina Valera, que es en Apocalipsis 20:12. Ahorita lo puse aquí como Biblia, lenguaje sencillo, porque dice, y vi a todos los que habían muerto, tanto los humildes como los poderosos, ¿sí? Estaban de pie delante del trono, y fueron abiertos los libros donde está escrito todo lo que cada uno hizo. También se abrió el libro donde están escritos los nombres de todos los que vivirán con Dios para siempre. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho y con lo que decían los libros. Esos fueron los muertos no justificados. Obviamente que dice que se abrieron los libros, son muchos libros, de todos los que no han de creer, y que solamente se abrió un solo libro, el libro de la vida, donde pocos son los que están inscritos ahí, ¿sí? Ahora, vamos a tratar de desligar, a veces, pues ahora sí, durante mis pocos años de cristiano, hemos escuchado muchas palabras acerca del infierno, del Sheol, del Hades, del lago de fuego. Entonces vamos a ver con la palabra cómo ella misma nos va mostrando todo esto. Pues recordarán pues que el ser humano es hecho a imagen de Dios, y sabemos que Dios está conformado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Y los tres forman un solo Dios, ¿sí? Entonces, me he preguntado luego a muchos de nuestros hermanos cómo explicar esta doctrina, pero a veces para muchos es difícil de entenderla, ¿no? Pero Dios está conformado por ellos tres, y ellos tres son un solo Dios. El Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, ni el Espíritu Santo es el Hijo, ni es el Padre, ¿sí? Pero ellos tres conforman un solo Dios, ¿sí? Así es que, tomando esa imagen, veamos cómo el hombre también fue diseñado de esa misma similitud. En Génesis 1:26 dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, que sea como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así es que, si se dan cuenta, pues tenemos ese mismo diseño. En Primera de Tesalonicenses 5:23 vemos que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, eso es lo que somos, todo vuestro ser, forma tres, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí les dejé las tres partes, espíritu, neuma, en hebreo es ruach, que es soplo, que es respiro, que es aire de vida, brisa, alma, pesuje, en hebreo nefesh, que significa el ser interior, lo que somos, nuestros pensamientos, nuestra facultad psicológica, o sea, nuestro ser, ¿sí? Y luego tenemos la tercera parte, que es nuestro cuerpo, que en la palabra encontramos como soma, que en sí es todo un completo, ¿no? Es un ser físico, lo que nos permite caminar en este plan terrenal. Por eso dice en Génesis, bueno, entonces, cuando nosotros fallecemos, Génesis 2:7, otro ejemplo, ¿no? Dice, entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ese es su cuerpo, y sopló en su nariz aliento de vida, ese es el espíritu,
sea, el neuma, el aliento de Dios, lo que nos da vida. Y dice que entonces el hombre fue un ser viviente, o sea, como resultado, un espíritu, ¿sí? Digo, un alma, perdón, un alma, ¿sí? Entonces, ahí vemos cómo es en otra parte, obviamente que también verificando este versículo a muchos pastores y maestros de sana enseñanza también nos muestra que somos solamente cuerpo y el alma y el espíritu es una misma cosa. Pero la Biblia nos muestra a veces un poquito más un modelo, esto se llama un modelo tricotómico, o sea que somos cuerpo, alma y espíritu. Y un modelo dicotómico es quien dice que solo somos cuerpo y alma y espíritu son lo mismo. Y algunos explican también que, bueno, eso no encontré ninguna evidencia, que los animales solamente tienen cuerpo y espíritu, ¿sí? Entonces, bueno, eso es como un dato extra, ¿no? Entonces, así como dice Génesis 2:7, dice Salmos 10:3, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Ahí es donde está en esencia la caída del hombre en nuestra alma, ¿sí? En nuestros, como decía, en hebreo es en Peshuk, en Nefesh, en nuestro ser interior, en nuestra facultad de pensar, ahí es donde está mal, ahí es en nuestra alma donde se encuentra la corrupción. Por eso dice Salmos también 16:9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Vemos cómo todo, pues nuestro ser también se refleja en todo, ¿no? En nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser físicamente. Entonces, ¿qué sucede cuando el ser humano muere? Pues cuando el ser humano muere, es retirado el espíritu. Vamos a ver en Génesis 35:18, por ejemplo, la muerte de Raquel. Dice que aconteció que al salirse el alma, llamó a su nombre Benoni, mas su padre llamó Benjamín, mas su padre lo llamó Benjamín. Bueno, aquí como ejemplo práctico dice que al salirse el alma, murió, ¿sí? Otro versículo bíblico dice en Lucas 23:46, dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Otro versículo es Juan 19:30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, ¿sí? Entonces vemos cómo es que al salirse, ahí nos está tomando que al salirse el espíritu vuelve a Dios, ¿sí? Que Él es el que nos dio ese aliento de vida, es por parte de Él. Y cómo es que el alma va a otro lugar, ¿sí? Porque bueno, como decían por ahí, algunos decían, ¿por qué no dijo nuestro Señor Jesucristo, en tus manos encomiendo mi alma? Pero lo que encomendó fue su espíritu. Entonces el espíritu vuelve a nuestro Creador y nuestra alma, ¿a dónde irá? Dice en Salmos 9:17 que los malos serán trasladados al Sheol, todas las gentes que se olvidan de Dios. También en Deuteronomio 32:22 dice, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Sheol, devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Entonces, aquí, por ejemplo, muestra que el alma del malo se iba al Sheol y al final, pues,
el final del malo era ir a ese lugar. Pero también decía que el bueno iba también al mismo lugar. Por eso dice en Salmos 16:10, que es algo que dice el rey David, y es ahorita se me olvidó el nombre, pues algo que nuestro Señor Jesucristo había de suceder, dice Salmos 16:10, porque tú no abandonarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. También lo dice el Salmos 49, del 14 al 16, dice, como rebaños que son conducidos al Sheol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirán su buen parecer, y el Sheol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Sheol, porque Él me tomará consigo. Shelah. ¿Sí? Entonces, en el Antiguo Testamento, todos los muertos, el justo y el injusto, iban al mismo lugar, al Sheol. Así es que la palabra Sheol, cuando leemos en la Biblia, dice que es el infierno, y otras veces dicen que es la tumba. Pero ni el Sheol es el infierno, ni tampoco es la tumba, sino solamente es el lugar de los muertos, ¿sí? Es un lugar donde el fallecido iba, nada más. Pero la Biblia empieza a mostrarnos también que el Sheol estaba dividido en dos lugares, en el Hades, el infierno, el Tártaro, el abismo, el Abadón, el Jena, todos son palabras del lugar de tormento, ¿sí? Todos son sinónimos, o sea, es la otra parte, ¿no? Y dice que ese lugar está ocupado por los muertos injustos, y también había alguien ahí, había demonios que habían desobedecido a Dios. Esto vemos en Génesis 6, Génesis 6, del 2 al 5, dice que los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y las tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro la duración de la vida no pasará de 120 años, y en esos días y durante algún tiempo después vivirán en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellos daban a luz que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. Génesis 6, 23, Génesis 6 del 2 al 6. Esto es previo al gran diluvio, ¿sí? Obviamente que aquí nos da un poquito más hacia otro tema de tal vez de esos grandes gigantes y gente que hablaban los griegos, de dioses griegos, pues podrían hablarse de esos hijos de ángeles caídos, ¿no? Y sabemos probablemente quiénes eran esos ángeles caídos y qué nombre les dieron los griegos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. En 2 de Pedro 2:4 dice, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, o sea, al Sheol, o al lugar de tormento, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. 2 de Pedro 2:4. Esa es la parte del lugar de tormento, el Hades, el infierno, el Tártaro, el abismo, el Abadón, el Jena. Esa es la parte donde podría decirle que en el Sheol estaba dividido. La otra parte era el seno de Abraham, ¿sí? O el paraíso. Nuestro Señor Jesucristo es la primera vez que le dice paraíso, y creo que en ninguna parte más se menciona así. Y esto sucedió cuando el ladrón, que por cierto es algo también muy interesante, porque si quieren ver un resumen del Evangelio,
es en la cruz, en donde el ladrón reconoce a nuestro Señor Jesús como el Señor y el Señor de un reino. Y también se reconoce pecador cuando le dice al otro ladrón, nosotros con justo estamos aquí, ¿sí? Pero él, entonces, si queremos ver un evangelio comprimido, pero en esencia muy rico, está en esa parte, ¿no? O sea, alguien que se arrepintió, reconoció al Señor Jesús como el Señor de todo, y entonces le dijo que se acordara de él cuando viniera a su reino. O sea, era una persona que también sabía del reino que había de venir. Y entonces Jesús dijo en Lucas 23:43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿sí? Esto decía porque recuerden que nuestro Señor Jesucristo no fue inmediatamente al cielo, sino que estuvo en el Hades. Muchos dicen, ¿realmente nuestro Señor Jesucristo bajó al infierno? Pero vamos a verlo ahorita un poquito más adelante. Muy bien, entonces, este lugar, nuestro propio Señor Jesucristo, que fue el que lo creó, dice que Él creó todo, dice, Él da esta descripción de este lugar, ¿sí? Vamos a ver, este es un lugar donde en el Antiguo Testamento mucha gente creía que no había nada, que la gente se iba a dormir. Incluso los adventistas y los testigos de Jehová tienen esta enseñanza de que ahorita no hay nadie en el infierno ni en el cielo, ¿sí? Simplemente la gente está muerta, ¿no? O sea que no hay, que más bien la gratificación o la recompensa de Dios para los buenos sería el volver a ser resucitados. Entonces, y descartan mucho esta descripción de Lucas 16, del 19 al 31, para darle que su doctrina es, que descartan pues como parte de la Biblia para que su doctrina sea correcta, para decir que pues entonces los malos ya no se tienen que preocupar, los malos tienen que, pues simplemente se van a morir, o sea, ya es la aniquilación, como dicen ellos, ¿no? Pero la Biblia no dice eso, ¿no? Entonces vamos a pasar esta descripción que hace completamente en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo, y que hubo pequeños vislumbres de este lugar en Salmos, en los Proverbios, pero nuestro Señor Jesucristo fue un poco más claro. También como una descripción de este lugar, dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahora, aquí una anotación. Lázaro, no por ser pobre, porque fue llevado al seno de Abraham, sino porque él creyó en la promesa de Dios, de la redención, ¿sí? Él me acordaba mucho de un musulmán que decía que Cristo no era necesario, que mucha gente del Antiguo Testamento había sido salvada sin necesidad de que Cristo, pero el Evangelio es eterno, el Evangelio lo dio nuestro Señor Dios desde el Génesis, ¿no? Desde la promesa hecha a la mujer, y a base de esa promesa, todos los que creyeron en esa promesa fueron justificados. Bueno, estaban esperando al ser justificados en la cruz, estaban esperando al que había de redimirlos, ¿no? Entonces,
Lázaro no fue porque fuera pobre. Pues mucha gente dice, ay, pues que los pobres van a ir al cielo. No, incluso el pobre irá al mismo lugar si no se arrepiente, ¿no? Entonces, Lázaro fue a ese lugar porque creía en la promesa de Dios de su redención. Igual dice que murió también el rico y fue sepultado. Y aquí nos habla del lugar de tormento, el Hades. Ya no dice el Sheol. Y alzó sus ojos y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, en el lugar privilegiado de Abraham. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Aquí nos muestra que en ese lugar de tormento, y ya en otra predicación el pastor Jesús también nos mostró este lugar, que habrían de tener sed, ¿sí? Y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Recordemos que quien está ahí es el rico, pero también está Lázaro en otro lugar, ¿sí? Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro también males. Pero como decía, recuerden, o sea, no es que el rico porque haya sido rico, fue a ese lugar, sino porque también fue un incrédulo, no creyó en la promesa de Dios, ¿sí? Entonces la incredulidad también se toma como pecado, ¿sí? Por eso, porque no creyó, ¿sí? Pero dice: pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Así es que, bueno, eso nos da también mucha luz de los que dicen que van y regresan y pasan de un lado para otro, pero bueno, eso es también a la luz de la Biblia, ¿no? Dice: entonces le dijo, vean aquí algo muy interesante, y alguien que clama por personas que vayan a predicar el evangelio, ¿sí? Porque hay alguien que está deseoso y todavía sigue deseoso. Dice: entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que les envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento, ¿sí? Hay una persona ahí en el infierno pidiendo también porque alguien vaya y le predique a las personas para que no estén en el mismo lugar, ¿sí? Entonces Abraham les dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. En la Biblia, el lenguaje sencillo dice la Biblia, o sea, para nosotros, porque ahí están los profetas y ahí está la ley que representaba a Moisés, ¿no? Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos, ¿sí? Es que aquí escuchamos una simple proclamación del evangelio. La gente no se va a convertir porque yo venga y les diga de que estuve muerto y ahora estoy en vida, o que alguien estuvo muerto. Hay muchos testimonios ahora en las redes sociales, ¿no? La gente se va a convertir por creer en el evangelio y la palabra de Dios, ¿no? Entonces, nuestro Señor Jesús nos muestra ese lugar, nos describe, esa es la gran revelación. De ahí en adelante, digamos que muchas cosas toman sentido, ¿sí? Incluso cuando dice, él mismo dice en Mateo 12, del 39 al 40, y respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal les será dada del profeta, la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra.
3 días y 3 noches, ¿sí? Entonces, aquí nos muestra que Él estará en el Sheol, ¿sí? Y también nos indica dónde está este Sheol, dice que está en el corazón de la tierra, ¿sí? Si alguien dijera, ¿a dónde está el Sheol? Está en el corazón de la tierra. Así es que cuando Cristo murió y descendió al Sheol, proclamó su gran victoria. En Colosenses 2, del 14 al 15 dice, Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros para los que creyeron y eliminó clavándolo en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Estamos hablando de espíritus. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz, ¿sí? Es algo que cuando Él vino, hizo una redención. Entonces, dice en Primera de Pedro 3, del 18 al 20, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios, ¿sí? Aquí nos está mostrando algo que está sucediendo en ese momento. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en espíritu, ¿sí? O sea, como algunos dicen, miren, Dios sí muere, ¿sí? Pero ahí lo que se está refiriendo que murió físicamente, ¿sí? Así como vino y se encarnó, también murió físicamente, pero Él dice que él era el creador de todo, él volvió a su estado natural, dice, pero volvió a la vida en espíritu. Aquí le puse una traducción viviente, pero en la Reina Valera dice vivificado, o sea, volvió a hacer lo que antes era. Por lo tanto, dice, fue a predicarles a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogados en ese terrible diluvio. Primera de Pedro 3:18. Entonces aquí nos muestra cómo físicamente estuvo muerto, pero vivo espiritualmente, y que durante 3 días pasó en esa única condición irrepetible. Cristo descendió y también predicó, pero este predicó es la palabra queruso, que no es la palabra evangelizo. O sea, esto significa que anunció su triunfo, no fue a evangelizarlos como luego se tomaría ahí. Anunció su victoria sobre los demonios y también incluso sobre las potestades que trataban de retenerlo en la muerte. Y aquí hay un versículo en Efesios 4:8, que realmente no está dentro de este contexto porque realmente no entraría, pero también tiene esta enseñanza y me gustó esta explicación. Dice que aquí el apóstol Pablo trata de explicar este versículo es como nuestro Señor Jesucristo le da dones a la iglesia, y da referencia a Salmos 68:18, es un pasaje comparativo que muestra cómo Cristo recibió el derecho de otorgar estos dones. El Salmo 68 es un himno de victoria compuesto por el rey David para celebrar la conquista de Dios sobre la ciudad de los Jebuseos y el ascenso triunfal de Dios representada por el arca del pacto hasta el monte Sión. Dice Salmos 68:18, cuando ascendiste a las alturas, llevaste a una multitud de cautivos, recibiste regalos de la gente, incluso de quienes se rebelaron contra ti. Ahora el Señor Dios vivirá en medio de nosotros. Este es algo que se mostraba pues que sucedía con los reyes cuando venían de una victoria. Traían los
los despojos, las cosas que tomaban de la guerra y los prisioneros que habían tomado el enemigo, ¿sí? Y era para exhibirlos en un desfile que ellos hacían. Por ejemplo, en el caso de un rey israelita, su compañía real atravesaba la ciudad santa de Israel y subía al monte de Sión. Y otra parte del desfile de victoria era exhibida, eran los soldados del rey que habían sido liberados, pero que habían sido como tomados, ¿no? Habían sido tomados como prisioneros y siguen tomados como prisioneros. A esto se refiere, ¿no? A estos hombres se hacía referencia como cautivos, o sea, tomaron a los prisioneros y siguen siendo prisioneros, tomando como cautivos, y los vuelven a capturar para, una vez siendo tomados como prisioneros, ser liberados por el propio rey para darles libertad. Entonces, por eso en la frase de Efesios 4:8 dice, subiendo a lo alto, representa a un Cristo triunfante que regresa de la batalla en la guerra de la gloria a la ciudad celestial con un botín y los trofeos de su gran victoria. Me estoy refiriendo qué está sucediendo en ese momento en que Cristo está muriendo en el Sheol. Dice que con su crucifixión Jesucristo conquistó a Satanás, el pecado y la muerte. En Colosenses 2:5, por eso esa gran victoria llevó a la cautividad, o sea, los que estaban ahí en el Sheol, en el seno de Abraham, compuesto por todos los seres humanos que habían sido prisioneros del enemigo, pero ahora son devueltos a Dios y al pueblo que pertenecen. O sea que hablando en el sentido figurado, los padres de la iglesia primitiva decían que tras el anuncio de su triunfo sobre los demonios, una parte del Sheol, esa parte fue liberada y fue llevada a otro lugar. Así como los reyes victoriosos capturó los que estaban ahí en esa parte y los liberó con el fin de llevarlos para que viviesen en el cielo como hijos de Dios, libres por la eternidad, aunque su objetivo de Pablo en ese lugar no era explicar eso, por eso decía que sino explicar el pago hecho por nuestro Señor Jesucristo para darles pues dones a la iglesia, ¿no? Cómo es que Jesús pagó el precio infinito para que pudiera Él venir a la tierra y padecer la muerte por nuestro lugar y a nuestro favor. Esto le calificó para ser exaltado por encima de todos los cielos, es decir, hasta el trono de Dios, con el fin de que se pudiera dar un pleno derecho de ejercer su autoridad para dar dones a sus santos, ¿sí? O sea, este versículo, pero también nos explica qué está sucediendo en el Sheol. Por eso esa victoria que él ganó, él se ganó el derecho de gobernar sobre su iglesia y también de dar dones a su iglesia para llenarlo todo. Por eso aquí hay un versículo, Mateo 27:51, dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros. Aquí es algo que inmediatamente sucedió, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos, ¿sí? Esa es una descripción de lo que está sucediendo, o sea, toda la migración de los santos que estaban en el Sheol, en el seno de Abraham, han sido trasladados a otro lugar. ¿Y dónde es ese lugar? Bueno, no vamos a especular. En 2 de Corintios 12:2 nos dice, conozco a un hombre en Cristo, no sé, hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado, ¿a dónde? Hasta el tercer cielo. Conozco a tal hombre,
si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, a donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar, ¿sí? Ahí nos muestra a dónde está. O sea, ahí nos está mostrando que ahora el paraíso, el seno de Abraham, está en el tercer cielo, ¿sí? Lugar a donde mora Dios. Así es que si alguien muriese en la fe en Cristo, su cuerpo se va a la sepultura, ¿sí? Pero su alma va al paraíso. Pero ¿qué sucede con el que no ha creído? ¿Sí? Pues su alma va al infierno, al Sheol, al lugar de tormento, ¿sí? Es lo que está sucediendo. Por eso dicen que no le temas al que puede matar el cuerpo, sino a que él puede echar al infierno tu alma, ¿no? Por eso dice en 2 Corintios 5:6, dice que vivamos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estaremos en este cuerpo, ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y quisiéramos estar ausentes del cuerpo. El cristiano desea estar pues ya con el Señor, ¿no? Porque en esta vida vemos sufrir, padecimiento, porque con nuestra propia vida incluso también llegamos a pecar en contra del Señor y ofenderlo. Y eso nos duele. O sea, nosotros decimos, pues quisiéramos estar ya con el Señor para también no ofenderlo, ¿no? Pero mientras estemos en este cuerpo, pues nos toca darle gloria y santificarnos. Dice, ahora solamente en el Sheol, solamente están los muertos en sus delitos y pecados y los demonios. Pero este no es el destino final. O sea, este no es el lugar final de los muertos, ¿sí? Recordemos que en Apocalipsis 20, del 12 al 14, ese es ya en el futuro, volvemos, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en el Sheol, y la muerte y el Hades entregaron a sus muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Aquí nos está indicando una situación que es solamente para los que están en el infierno, porque dice que fueron entregados y fueron lanzados al lago de fuego. Ya no hay nadie más ahí, o sea, ya no hay justos. Por eso dice que los muertos que estaban en el Hades han sido entregados, ¿sí? Pero los justificados no están ahí, ¿se dan cuenta? Dice que también que el mar entregó a los muertos que había en él. Esto se refiere que pues cualquiera que haya muerto en cualquier parte, ¿no? Incluso en el mar, calcinados, donde sea, ¿no? O sea, no hay lugar donde te puedas esconder del juicio final. Y también pues, aquí hay mucho asunto para más, porque también nos indica que la muerte y el Hades también se están identificando como un par de espíritus, fueron lanzados al fuego, ¿sí? Está significando que también se fue deshecha la muerte. Dice que dice en Juan 5:28, dice que al final de los tiempos, los justos y los injustos serán resucitados en sus cuerpos, ya no cuerpos corruptos, ¿no? Dice, y ahora ya no estarán solamente en su alma. El alma estaba en el infierno y otros estaban en el cielo, únicamente estaban en alma. Pero aquí dice en el futuro, que dice, no os maravilles de estos, porque vendrá hora
cuando todos los que estén en los sepulcros oirán la voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y más los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación, ¿sí? Entonces, esto nos muestra la nueva Jerusalén, o sea, la ciudad santa. Dice que tendrá una similitud igual como en el Hades, ¿sí? Entre el pueblo santo y el lago de fuego. Vemos en Isaías 66, del 22 al 24, una visión celestial. Dice, porque como los cielos nuevos y la tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerán vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Ahí están los redimidos. Pero, ¿qué hay afuera de la ciudad? Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron en contra de mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Esta es la visión de la ciudad santa. O sea, los justificados sabrán que han sido justificados porque creyeron en Jesús, porque creyeron en su redención, porque creyeron en la promesa de Dios. No hicieron nada más, no fueron justificados por sus obras, ¿sí? Pero los muertos también sabrán que estarán ahí en el lago de fuego porque fueron condenados por no creer. O sea, más bien ya habían sido condenados. La gente ya está condenada. Es rechazar tu único medio de salvación para ser salvos, ¿sí? Pero en ese lugar los redimidos verán también a la gente que quitó a Dios de su lugar, que dijo no hay Dios y se puso ellos, ¿sí? Por eso es que ¿cómo puede ser y cómo puede la gente evitar este lugar? Pues creyendo en el Evangelio, ¿sí? Como dice Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? También dice en 1 Corintios 15, del 1 al 4, además os declaro, hermano, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibís, en el cual también perseveráis, por el cual mismo, si lo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y no creísteis en vano, si no os creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado que asimismo lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Juan 3:36, los que creen en el Hijo de Dios tienen la vida eterna, los que no obedecen al Hijo nunca tendrán la vida eterna, sino que permanecerán bajo la ira del juicio de Dios. Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Romanos 1:8, pues ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿sí? Ahí es donde están los muertos en Cristo, están gozando una vida eterna momentánea junto a su Señor, junto a su Redentor, mientras que los que ya estaban desde el principio condenados y no creyeron en su único medio de salvación, siguen ahí junto con el rico. También están deseando que sus familiares y las personas que ellos aman no vayan a ese lugar, ¿sí? Por lo que también nos exhortan a que prediquemos el Evangelio, para que creyendo, porque si se dan cuenta, todos los que están ahí en el infierno
Dios no los echó injustamente, pero también todos los que están en el cielo también no están ahí por su justicia, sino por la justicia de Dios, ¿sí? Por habernos justificado. Así es que, pues, ese es el lugar donde se encuentran, y espero que haya sido de edificación para nuestra congregación, para tu alma, para tu espíritu, para que sepas a dónde irás después de morir, para que no tengas miedo, para que no vayas con un apóstol y que ore por ti y digan que no, aceptan un no, para que no mueras. Si el cristiano está deseoso de ver cara a cara a Dios, de ver tal y como es Él, ¿sí? En su santidad, en ese momento dice que lo veremos. Entonces, así es como este tema espero que haya sido de edificación para su alma, para su espíritu, y que podamos predicar el Evangelio. Bueno, hermanos, pues es todo lo que compartir. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque pues día a día tú nos hablas, día a día nos pruebas para decirnos a dónde está nuestra fe, en qué hemos creído, en quién hemos creído, en qué amparo mi redención, en obras o en tu justicia, en qué vivo, en tu espíritu o en mi voluntad, Señor. Te pido, Señor, por nuestros hermanos, Señor, que aún no han creído o que creen parcialmente, Señor, y creen parcialmente que algunas partes de la Biblia son cuentos, leyendas, fábulas, para que crean completamente tu palabra y que cada palabra, que cada punto, que cada coma, Señor, y cada cosa escrita que tú nos dejaste, Señor, es para darnos vida eterna, que es para mostrarnos, Señor, a dónde va el malvado. El malvado también está en el cielo y el malvado también está en el infierno, en el Sheol, en el lago de fuego, y que estará en el lago de fuego. Pero que tu justicia, Señor, y la muerte de tu Hijo, Señor, nos dio redención, nos dio en qué confiar, porque tuya ha sido la salvación y nada nos lo quitará, Señor, porque solamente vino de ti, Señor. Nuestra confianza está en ti, Señor. Haznos que confiemos más en ti, Señor, cuando se acerquen nuestros días, Señor. Cuando nos toque, Señor, el momento en que nos muestras que no somos eternos, Señor. En que nos muestras que el poder, la gloria, las riquezas y en todo aquello que confiamos, Señor, no son nada, Señor, ante tu gloria, ante tu justicia, ante la eternidad que has puesto en nosotros, Señor, ante la situación que pones en estar en gloria contigo, Señor, o estar, Señor, sin tus bondades, sin tu misericordia, Señor. Te damos gracias porque que hoy nos has dado este día esta palabra, Señor. Nos has dado un lugar a donde reunirnos, Señor. Nos has dado hermanos y maestros y pastores, Señor, que nos enseñen la palabra y que no nos entretienen, Señor, y nos hacen reír y contar chistes. Digo, no es que esté mal, Señor, pero sabemos que este lugar es para tu bendita palabra, para hacernos una iglesia más santa, una iglesia más digna, Señor, una iglesia digna de tu honra y tu gloria, Señor. Te damos gracias de todo esto, Señor, y te pido por los que han de llegar a tu palabra, a tu evangelio, a tu redención, a tu salvación, Señor. Por todos ellos, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.